¿Hubieras ganado a Andrés Manuel López Obrador, siendo tú el candidato? Para mí el hubiera no existe. Yo lo que te digo es que ahí estaban las encuestas. Hay que revisar las encuestas. Yo sí creo las encuestas. Y me ponían, recuerdo las del Financiero, por ejemplo. Ahí estaban las de Reforma, las del Universal, las recuerdo. Y nos ponían muy competitivos, con el otro presidente. Dice la leyenda que tú tenías un monitor en donde veías la celda del Chapo. Bueno, o al Chapo, ¿es así? Teníamos monitores diferentes, y no solo la del Chapo, la de todos los que estaban. ¿En tu oficina? En un búnker, en mi oficina, en una sala de juntas. Ahí podía yo observar no solo eso. ¿24 horas? 24 horas, no solo podía observar eso, podía observar las vialidades de todo el país, las más importantes, el Popocatépetl. No, la verdad es que el sistema de protección civil lo tenía muy fuerte. Pero sí lo podías ver, sí, tú sí veías Sí lo podía ver, pero Chapo. Por supuesto que no estaba ahí. Había un grupo del CISEN, un grupo del propio centro penitenciario que lo observaban las 24 horas. Y ellos, ¿qué culpa tuvieron? Pues, ninguna. Lo estaban observando cuando vieron que ¡pum!, desapareció en un segundo. Sí. Y comentabas lo del 2014, Ayotzinapa. Hoy, por lo pronto, en lo que hacemos la entrevista, continúa en prisión preventiva, preso por el caso de Ayotzinapa. ¿Qué opinión te merece? Yo vi una decisión de un presidente que todo lo que tuviéramos que hacer para localizar a los jóvenes se hiciera y para castigar a quienes habían. Una decisión en reuniones muchas, y no solo las públicas ni con los padres de familia, las muchas que teníamos internas. O sea, para quien acusara es que ustedes querían tapar ¿qué? Nos estaba lastimando todos los días. O al ejército. En la opinión pública. No era el tema el tema del ejército no ha sido un tema doloroso. Pero es muy importante decirte esto. Qué gusto que nos acompañen, porque vamos a tener una charla con un hombre de poder, digo yo. Miguel Ángel Osorio Chong, gracias por recibirnos. Un hombre de poder. Elisa, muchísimas gracias. No sabes qué gusto saludarte y esta oportunidad de poder platicar. Sí. Pues la verdad es que creo que las posiciones luego te generan ese ambiente alrededor, sí. Te hacen imágenes que no son a veces la realidad. Y por supuesto, sí. He tenido espacios de toma de decisiones fundamentales. Muy y eso, por importantes, supuesto, ¿no? Te hace un hombre pues de poder, como lo denominas tú, pero el poder tomar decisiones es un privilegio. Sí. La cosa es cómo las tomas. Oye, es que gobernador, bueno, senador obviamente, coordinador ahora, pero es supersecretario de Gobernación. Nada más te falta ser presidente. Mira, la verdad es que yo todas las posiciones que he tenido las he apreciado mucho. Sí. Fui muy joven, oficial mayor de la Presidencia Municipal de Pachuca. Fui presidente, el más joven de mi partido en el estado. Incluso todavía no hay alguien que haya sido más joven que yo. ¿A qué edad? A los 27. ¿Y oficial mayor? A los 25. Sí, pero antes empecé a trabajar a los 13 años. La verdad es que yo vendí champús. A ver, a los 13 años, ¿en dónde? Allá en Pachuca. En Pachuca. ¿Tú naciste en Pachuca? En Pachuca, sí, y la verdad, y todo mi proceso político de inicio, hasta que vine a ser diputado federal, fue en Hidalgo. Y mira que siempre se decía que las carreras en ese tiempo se tenían que hacer en la Ciudad de México. Es cierto. Si querías trascender, tenías que hacerlo a partir de hacer carrera en la Ciudad de México. Y yo dije, no, yo quiero trascender a partir de lo que logro en mi estado, de lo que construyo en mi estado y del conocimiento que tengo de mi estado, porque además sí, yo quería ser gobernador y debes de prepararte para ser gobernador, tienes que conocer los problemas de tu gente y meterte en ellos para poderlos después resolver. ¿Cuándo pensaste en que querías ser gobernador? Siempre, la verdad es que no te diría yo una mentira. Desde muy joven, en la secundaria ya participaba yo en comité estudiantil. A ver, Pachuca, naces ahí en Pachuca.
¿Estás en escuelas privadas o públicas? Todas públicas. Todas escuelas El públicas. Kinder Ontoria, que Ajá. solo estuve ahí el tercer sí. año. Después la escuela primaria 18 de marzo, la secundaria federal número 1, la preparatoria número 1 y la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. ¿Tu madre y tu padre a qué se dedicaban? Mi papá, era archivista en el Seguro Social. Archivista. En el Seguro Social, en la capital, allá en Pachuca. Y mamá, Eduardo. Eduardo. Sí. Y mi mamá, pues se dedicaba a sus 5 eran hijos. 5? Sí, ¿verdad? Seguimos siendo 4 hombres y una mujer. Y se dedicó a ellos, pero después, pues la necesidad de trabajar. Y empezó de secretaria. María Luisa. María Luisa, en la delegación del Seguro Social también. Y se preparó, y lo digo con mucho orgullo, de mi mami, logró ser directora de la biblioteca, que ella misma impulsó su creación allá en el Seguro Social de Hidalgo. ¿Se conocieron en el Seguro Social? No. Mi papá empezó a trabajar en el Seguro Social seguramente cuando yo tenía unos 7, 8 años. Y mi mamá lo hizo cuando yo tenía 13, 14 años. No, se conocieron allá en Pachuca, circunstancias de la vida. Mi papá mi mamá atendía junto con sus hermanos un café, La Lonja, y ahí seguramente conoció a Café mi La papá, Lonja. allá en Pachuca. Y con 5 hijos, nos comentes, pues era importante mantener a todos. No había forma. No había manera, tu madre empieza a trabajar. O trabajaban los dos o no se podía. ¿Cómo era? ¿Tenían limitaciones? ¿Vivían al día? ¿Cómo recuerdas tu niñez? Mira, con muchas dificultades. Sí. Veía a mis papás la problemática que les daba el que no les alcanzaba. Rentaban casa. En Avenida Madero, me acuerdo, cuando ya estábamos en Pachuca, porque antes mi papá consiguió trabajo en Atotónico de Tula, es un municipio cercano a Tula, y yo recuerdo cuando llegué a Pachuca a los 6 años, o sea, nací en Pachuca, nos fuimos para allá y luego regresé, y era muy difícil, hasta que encontró ese trabajo fijo en el Seguro Social, y luego mi mamá le entró. Y déjame decirte que después mi hermana empezó de secretaria, y ahí trabajó y a la vez estudió y terminó su carrera de dentista y después trabajó en el seguro como dentista ya. Mis 2 hermanos mayores entraron como intendentes, ahí trabajaron y estudiaron y terminaron su carrera de licenciado en Derecho y de veterinario, zootecnista. Y yo no fui el único que no pasé por el Seguro Social, pero yo entré a otro tipo de actividades también trabajando porque le entrábamos todos para ayudar al sustento de la familia o no había forma. Nos comentas, ¿vendías shampoo? Bueno, es que un tío, le dije, tío, yo quiero, ayúdame, yo quiero ser exitoso. Dice, mira, te voy a ayudar. Y me acuerdo que me llegó con una caja de champús que nadie conocía. Me dijo, ándale, véndelos. Te la regalo yo, esta caja, véndelos. Es un champú nuevo que está entrando. Y luego pues ya compras otro y haces ronchita. ¿Qué edad tenías? 13, 14 años. Sí, 13, 14 años. Y pues un champú que nadie conocía, tocar puertas, fue bien complicado. Sí. No me fue tan bien, esa es la verdad. Pero me enseñó algo mi tío Rodolfo, el que las cosas no se dan de gratis. Que lo que yo le estaba pidiendo, como a él le iba muy bien, pues que me ayudara para ser como él, y lo que me enseñó es que había que trabajar para poder conseguirlo. No era una concesión el poder tener éxito, el poder que te fuera mejor en la vida. Y de ahí... ¿Tú eras de los chicos? Sí, somos 4 hombres y una mujer, mi hermana, mi hermano Lalo, luego Luis, luego yo, y 10 años más abajo, mi hermano Edgar. El pilón. El pilón, que sí, efectivamente no lo esperaban mis papás, y también vino a formar parte de la familia. Entonces, pues ya recuerdo que en la preparatoria buscaba yo alternativas. Y antes de entrar a un trabajo formal en el Instituto Estatal Electoral, de ahí que me gusta tanto lo electoral, trabajé 7 años y estudiaba. ¿En el instituto local? Local electoral, sí.
Fui de todo, fui secretario técnico, fui director del Instituto de Capacitación, administrativo, todos los cargos, y cuando quise ser secretario técnico, ahí fue mi primera frustración. ¿Qué no pasó? me dejaron ser, porque era demasiado joven. Y yo había logrado un acuerdo con los partidos políticos para hacer la ley electoral del Estado. O sea, No, bueno, ahí empezaste ya... como a los 23, 24. Es que te hablo que trabajé 7, 8 años ahí. Y de ahí, pues, la verdad me voy muy molesto. Fue otra parte de mi formación. Y soy presidente del Comité Distrital número 1 en una elección. Y ahí conocí al que gana, de diputado local, arquitecto Mario Berneri, y de ahí me invita a trabajar con él y me voy al PRI a trabajar con él. Dejo toda mi carrera electoral. ¿Así arrancas? Pues no, Bueno, porque ya venía una carrera en el PRI, así arrancas en el PRI. Sí, me voy con Pero él. muy jovencito empiezas la política en el tema electoral. En el tema electoral. ¿Y estudiabas y trabajabas? Estudiaba y trabajaba desde la preparatoria, sí. Ya en el empleo formal. Antes te decía que pues, me gusta mucho el fútbol y yo veía y había un amigo que era el administrativo y presidente, era presidente y administrativo del club. Sí. Dijo, oye, déjame vender algo allá adentro. Y me acuerdo que mi mamá me ayudaba y hacíamos tortas. Y empezamos a vender y después ya traía a varios chavos con las tortas que hacíamos vendiéndolas y nos fue muy bien. Ah, sí, me iba ahí muy sí bien. les fue muy bien, Muy ya bien. no como los shampoos. Y estaba en segunda división el Pachuca. La Sí. desgracia, que también fortuna, es cuando sube a primera. Entonces ya entran otros directivos y ya no pude vender tus tortas. Y desde entonces le ibas a Pachuca porque por ahí dicen las malas lenguas que antes le ibas al Cruz Azul. Sí, es correcto. ¿Es correcto? Le iba ¿Y qué pasó? Cuando Superman Marín era el portero, Pulido, Sí. grandes jugadores. La verdad es que el Cruz Azul jugaba en Jaso, allá en Cooperativa de Cruz Azul, en Tula. Y ir a ver un partido a ellos era difícil. ¿no? Sí, pero difícil, porque ellos jugaban en el Estadio Azteca, como lo siguen haciendo. Muy pocas veces iban a Tula a jugar un partido oficial. Entonces, era mi equipo de lejos. Okay. Y entonces a donde empecé a trabajar y a vender cosas y me emocionaba fue ahí en el Pachuca, entonces cambié efectivamente y soy tuzo de corazón. Así ya de corazón. ¿No te quedó nada de azul? No, bueno, o sea, yo no creo en esos que dicen, mi primer equipo es este y mi segundo, no. No. O eres un equipo o no, pero si tuviera que decirte... El Conejo Pérez. El Conejo Pérez, bueno. Estuvo ahí se unieron tus equipos. Y estuvo en el Pachuca, efectivamente, Sí, muchos años. sí, Bueno, sí. rompió récord de la edad en la que siguió siendo portero profesional. Un buenazo. Pero era estas, de pronto, ¿no? Decir, bueno, el Conejo del Cruz Azul, pero ahora en el Pachuca, pero también o sea, bueno, No, pero de pronto se rompen corazones en esto del fútbol. Yo estoy de acuerdo contigo, pero yo sí soy de un solo Y equipo. estás de plácemes. Y Bueno. feliz. Feliz. Dejamos a todos los que decían que iban a ser campeones y la verdad es que, fíjate que cuando fui gobernador, de 2005 al 2011. ¿Cuándo se hace el museo? Perdón, te interrumpo ahí porque estoy pensando... ¿Conmigo? ¿Sí? Conmigo, sí, yo dejo todo hecho para el museo. Está padrísimo, la verdad. Y con mi antecesor, con don Ángel Núñez, Sí. hicieron toda la escuela, la Universidad del Fútbol, que es impresionante. Sí. Es una gran empresa, Sí. Jesús Martínez es un gran directivo, pero con el gobernador que han sido más veces campeón, fue conmigo. Sí, No, sí. y lo presumo porque No, yo les iba a sí. insistir. A ver, lograron una de Sudamérica, una copa que nadie había logrado y otros campeonatos de CONCACAF y por supuesto creo 3 campeonatos en la Liga Mexicana. Yo sí les iba a exigir porque yo creo que hoy ya no, pero antes parte de la estabilidad política también era que el equipo fuera bien. Sí. Y entonces yo me metía a los vestidores al medio tiempo y les decía, oigan, échenle más ganas. La verdad es que a mí sí me interesaba. Era estabilidad política, era tranquilidad. Oye, pero eres muy estricto, ¿no? Sabes que soy muy metido a las cosas. Me dicen que soy demasiado duro. Yo lo que digo es que soy demasiado exigente. Conmigo fueron muy exigentes y me formaron. ¿Desde tus padres? ¿De tu mamá, tu papá? No. La verdad, mis papás Era súper consentido. eran muy complacientes y nos dejaban ser. Porque además eras
fuiste el chiquito muchos años. Sí. Entonces se me hace que eras el consentido. Después llega... Por lo tu reducido hermano de la el pilón, casa pero- donde vivíamos y por ser el consentido, yo dormía hasta muy grande en la cama con mis papás. Eran 3 recámaras, una muy pequeña donde estaba mi hermana, muy pequeña, otra de mis papás y otra de mis hermanos, donde dormían los dos. Cuando nace mi hermano Edgar, pues yo me paso Te a la otra. desplazan. No, y me voy a la litera, donde entonces ya se metió una cama más Sí. en este otro cuarto. Pero yo sí era muy consentido. En Atotónico de Tula recuerdo siempre pegado ahí, mientras mis hermanos iban a la escuela, yo de 4, 5, 6 años estaba con mi mamá, muy consentido. Yo digo que a la fecha. ¿Tu mami vive? Vive y Sí. yo muy feliz, está qué muy bueno. bien. Mi papá ya tiene muchos años que... Él falleció, ¿verdad? Sí. ¿Qué edad tenías? Yo tenía 26 años. Estabas 26 empezando, bueno, ya con una carrera con A él le gustaba la puestos política. importantes. Y ningún- ¿Eras su alter ego? O sea, Sí, porque mis otros hermanos no se dedicaban a la política. Uno le hicieron derecho, otra dentista. Y a mi papá le hubiera gustado que sus hijos, y sobre todo los mayores, se hubieran dedicado a la política. Y no, de que se dedica a la política soy yo. Y a mí me ve en mi primera oportunidad formal político de oficial mayor. Y luego muere. Y poco después soy presidente del PRI, luego soy subsecretario, secretario de gobierno, diputado federal. Todo eso Has ya de me haber lo dio el papá. lamentado mucho que que no mi papá no lo pudiera pudiera ver. tu padre verlo. Mi papá le gustaba mucho estar cerca de la gente. Cuando me dicen, ¿por qué salías tanto? ¿Por qué como secretario de gobernación estabas en los estados en lugar de estar en la oficina? O como gobernador, yo me iba a vivir por temporadas a las regiones de mi estado. Me iba a la Huasteca una semana, me iba al Altiplano una semana, al Valle de Mezquital una semana, a la zona de Tomitepegua. Me iba a vivir por semanas ahí, a estar donde estaban los problemas y a estar cerca de la gente. Y eso lo disfruto mucho porque resolvimos muchas cosas cerca de la gente. Hay cosas que dicen, agrarios, por ejemplo, no, nunca se van a resolver. Sí se resuelven si estás junto a ellos, si te comprometes y cumples lo que te comprometes. Entonces, yo disfruté mucho ser gobernador porque había mucha cercanía con la gente y por supuesto ser secretario de gobernación, pero lo disfruté estando en los estados, no estando en la oficina. Ahora, fuiste antes secretario de gobierno, fue una carrera pues paulatina, desde muy joven, ascendente, digamos que así, ¿no? Fuiste escaño por escaño, Sí. ¿no? Esa parte de tu formación te relajó, te hizo valorar más el llegar, fue más difícil o menos difícil porque te ibas rodeando con las personas que te iban también impulsando. ¿Cómo logras ocupar esos lugares tan importantes dentro de la política? Le has dado en el punto. Mira, yo, por eso cuando me dijiste, fui secretario de gobernación, gobernador, pero no se me olvida mis inicios. No se me olvida cuando fui oficial mayor, cuando trabajé en una oficina en el Instituto Electoral, cuando pegaba yo propaganda, cuando fui delegado en 40 municipios, 50 municipios de mi estado, era irse en camioncito, quedarse a vivir allá y no dejar el estudio. O sea, yo fui todo eso, porque antes además podía ser integrante de la Comisión Estatal Electoral y miembro de un partido. Entonces, me gustaba mucho el trabajo de partido. Y todo eso me hizo valorar lo que después tuve. Entonces, cuando pegas propaganda y nadie te ve, pues vas y la pegas. Cuando tocas una puerta para promover a un candidato, pues nadie te ve. Era satisfacción personal. Cuando estabas en los municipios más lejanos, donde no había ni siquiera carretera, y que llegabas, me acuerdo San Bartolo, Tututepec, o Tomitepegua, no había carretera. Entonces hacía 6 horas, hoy se hace hora y media de la capital a San Bartolo. Se hacían 6 horas en camión. Y lo ibas a tomar a Tulancingo, no era de Pachuca a San Bartolo, de Tulancingo. Entonces, eso te hace valorar las cosas y te hace entonces ir por el camino correcto y no equivocarte. Porque cuando te llegan las cosas de momento, pues te desvías y cometes todo tipo de acciones. ¿Qué pasa cuando eres, me parece, que estás en el gobierno, todavía como secretario de gobierno, viene esta manifestación de los estudiantes, ahí tienes un enfrentamiento fuerte? ¿Qué pasó ahí? ¿Dices allá en Hidalgo? En Hidalgo. Ah, bueno. Sí, todavía. Mira, fui
No la del poli de acá, que después de esa hablamos, pero te fue muy bien. No, cuando estabas... el Meche, el famosísimo Meche. Sí, de los estudiantes. De las 17 normales rurales que había en el país, una era el Meche, y era muy fuerte. Y la verdad es que tenía muchas complicaciones en la relación. Y bueno, yo siendo secretario de gobierno, lo que hacemos es, estaban en la plaza principal, Sí. y todos eran de afuera, entonces les pusimos camiones y sí, se regresaron a sus estados. Y luego fuimos a la escuela, que estaba tomada por ellos. Y entonces queríamos establecer un diálogo, pero hay una equivocación. Y entonces la seguridad toma las instalaciones y créeme que hay constancia de que revisamos que no fueran armados y iban armados. Y entonces no hay ningún enfrentamiento, no hay balazos, pero pues fue motivo suficiente para aquel hecho bochornoso, diría yo, y que fue a todo el mundo, en donde pusieron a los policías en la plaza principal de Francisco y Madero. Y dijeron, miren cómo tratan a los estudiantes. Y entonces estaban policías, estaban sus armas, y fue muy complicado para mí. Sí. ¿Qué pasó ahí? ¿Tuviste algún aprendizaje? Enorme, enorme. Poder restablecer el diálogo con quien no querían fue bien difícil, sí. Y dije, sí se puede. Empezamos a establecer relación con ellos. Tan es así que cuando llego de gobernador, te lo tengo que ligar desde acá hasta acá. ¿Sí? Es que con los mismos estudiantes decidimos que en lugar de que fuera una escuela que formara maestros, que ya había dificultad para tener plazas de maestros, hiciéramos una universidad. Y entonces hicimos la Universidad Politécnica. Okay. En otro momento nunca lo hubieran permitido, ni los papás, ni los vecinos, ni las autoridades locales, ni mucho menos los chavos. Sí. Y lo hicimos con ellos, no hubo ningún escándalo. Y ahorita recordamos la vez del Politécnico ya como secretario de Gobernación, ya en donde estaba una situación muy tensa, y recuerdo esa imagen donde subiste, te mangaste, y te fue muy bien, ¿no? Empezaron a gritar ahí, presidente, ¿no? Ya te andaban candidateando. Otra historia, ¿no? Parte del aprendizaje. Parte del aprendizaje, y dos momentos. Sí. Uno, fui chavo, y yo pedía que me hicieran caso. Yo pedía que voltearan a ver a los jóvenes que teníamos propuestas, que teníamos ganas, alternativas. Y en mi estado era bien complicado en esa época. ¿Te juveneaban? Sí, híjole, era bien complicado, no había posibilidades. Y bueno, yo prometí que si me iba bien, siempre iba a haber espacio para los jóvenes junto a mí, cerca de mí, y por supuesto, escucharlos. Y no he fallado en esa promesa. La otra era esto que me pasó, que en lugar de establecer un diálogo más cercano, se tomó una decisión de fuerza, y sí de fuerza porque se necesitaba. Ya había unos problemas muy serios, pero lo dejaré en que no se agotó hasta lo último el diálogo. Esos dos aprendizajes me hicieron que cuando los chavos del Poli fueron, nosotros ya veníamos dando el seguimiento desde Gobernación varias semanas antes, de que había mucha inconformidad con los directivos, con nuevas reglas que se les habían impuesto. Sí. Entonces, ellos se organizan y van a entregar un escrito. Un día antes, ellos acordaron, que habían de pasar una comisión de 20 chavos y entregarnos sus peticiones, pliego petitorio. Y bueno, pues todo iba... ¿No esperaban? Todo iba en marcha, tengo que decirte la verdad, todo iba en marcha, como lo habíamos acordado con ellos mismos, pero en la noche golpean, hay conflicto entre ellos y se descomponen las cosas. Al otro día dicen, ya no va a ninguna comisión, que salga el secretario de Gobernación. Y yo viendo los que estaba, no solo escuchándolos, estaban a una cuadra y viéndolos en la televisión, dije, sí. Y si hubo resistencias en mi equipo. Dijeron, ¿a qué vas ahí? Y déjame decirte qué pasaje, porque lo tengo muy presente, sucedió. Y se los dije. Se los dije a los 5 que estaban conmigo. Dije, imagínense ustedes en el 68. Imagínense ustedes a los universitarios que estaban pidiéndole a su autoridad que les hiciera caso. Imagínense ustedes lo que sucedió. No les hicieron caso. Un movimiento estudiantil que acabó en una desgracia.
yo no quiero eso. Déjenme irles a escuchar, corramos el riesgo, que yo no creo que haya ninguno si los vamos a escuchar. ¿Era tu equipo cercano Sí. o incluso...? Sí. No, equipo cercano. Y me dijeron, está bien, ¿te acompañamos? No, voy solo. Y entonces sí me acuerdo que me quité el saco, pero sin ningún tipo de... Sí, perdón, esa no sé si sucedió, pero yo me imagino. Actuar como eres, sí. Sí, ¿no? Sí, como pues así soy. A mí ya me ves aquí más así que con corbata y eso, la verdad. Sí. No ando en poses. Y salí y me acuerdo que el subsecretario me dijo, déjame solo acompañarte. La seguridad se quedó del lado contrario. El templete no se los puse yo. Era el templete del sindicato de electricistas que estaban viendo sus planteamientos y siempre había un templete ahí chiquito. Y entonces me acuerdo que voy subiendo las escaleras y los chavos que me empiezan a ver empiezan así a sorprenderse y empieza a haber un silencio que a mí me impactó mucho. Y ese silencio se vuelve... En ese preciso momento, después de que todos se dan cuenta que ahí estaba el secretario de Gobernación, no Miguel Osorio, el secretario de Gobernación, se vuelve algo muy emotivo. Empiezan los aplausos, y entonces dices, no nos equivocamos, los chavos tienes que escucharlos, tienes que verlos, tienes que tocarlos y tienes que resolver con ellos. Y recuerdo que ahí muchos pensamos, pues, es la corcholata. De aquel entonces. Qué feos nombres después. ¿No? Que fue un nombre, ¿verdad? Bueno, como, en fin, esa es otra historia, pero pues, es presidenciable y empezaron los chavos ahí. ¿Por qué no? ¿Por qué no fuiste tú el candidato? ¿En qué momento te dice el presidente Peña Nieto que no vas a ser tú? Mira, yo me someto a reglas, porque me gusta que esto suceda en todos lados. Cuando no hay reglas y no hay compromisos con esas reglas, las cosas se descomponen en nuestro país. Es la historia de nuestro país. Yo estoy en un instituto político que me había dado hasta ese momento todas las oportunidades, el más grande privilegio que era haber sido gobernador de mi estado y luego con ellos ser secretario de Gobernación de este gran país. Todos esperaban un rompimiento de mi parte y por supuesto que tenían la aspiración legítima. El trabajo, digo yo, construido por muchos años antes de ese día. Y diría yo, traía las tarjetas credenciales para asumirme como candidato. Las encuestas me daban por delante, en la mayoría. O sea, me estaba yendo, creo que bien, y estábamos tratando de dar resultados, porque además, déjame decirte una cosa, por si te suena algo no parecido con lo de hoy, lo que estábamos haciendo nosotros desde Gobernación era trabajar, no trabajar para la candidatura. Yo siempre digo que tu trabajo en el presente te construye el futuro. ¿Qué opinas de que ahora el secretario de Gobernación... No, bueno, todos andan en campaña. Todos andan en campaña desde hace más de un año. Y creo que eso no se lo merece el país porque te distraes de todos los problemas que hay en la Ciudad de México, en relaciones exteriores, en gobernación. Yo creo que no debe ser. Entonces, me regreso a ese momento. Habíamos construido con trabajo y la regla era que pues, había una decisión del partido y que pues lo que se decidiera habíamos todos de sumarnos contra lo que se pensaba estando yo adelante en cuanto hay ese comentario, esa decisión del partido, déjame decir. ¿Decisión del partido quién era? ¿De quién era esa decisión? En nuestros tiempos era presidente, que hoy lo es también, ¿eh? Sí, también, o sea, en los nadie tiempos diga, desde siempre. Que no digan ahora que lo deciden en encuestas, no, es una decisión. Las encuestitas presidenciales, sí, lo decide el presidente. ¿Por qué decide que iba a ser José Antonio Meade? Eso sí, pregúntenselo a él. Pero algo te habrán dicho, ¿no te den alguna justificación? Hay una decisión ¿Alguien te sobre grilló? Pepe. Vives en medio de grillas, puedes gustarle a muchos y no gustarle a otros más. ¿A quién no le gustaba? Pero a mí me interesaba la cercanía con la gente. Sí. Me interesaba estar
que la gente apreciara tu trabajo. Sí. En el gabinete, pues había distancias con algunos. Yo, perdón, ¿para qué meternos a aquellos ¿Eran espacios? como los técnicos y los políticos, Siempre más o menos? Siempre se hizo esa Sí, diferenciación. ¿No? Digamos que sí, ¿Más o menos? por los espacios donde estábamos, ¿no? Sí. Unos en mera política y otros en mero temas financieros. O sea, tú representabas como esa parte política y Videgaray presentaba la parte técnica, digamos, ¿no? Técnicas y los más o menos financieros, ¿no? Ellos decidieron que Meade, bueno, con el aval del presidente. Yo de verdad quiero entender que fue una decisión, sí, entre el partido y el presidente, que yo respeté, que era congruencia entre lo que yo había dicho y lo que habría de hacer. Empezaron ahí esos comentarios que si se iba a repetir otros tiempos en las decisiones, en que iba a haber molestias salirse del partido, yo no podía salirme por ese motivo. Me puedo salir por otras circunstancias, pero no me puedo salir por esa en la que yo había asumido que la regla era tal y que yo había de someterme a la misma. ¿Le hubieras ganado a Andrés Manuel López Obrador, siendo tú el candidato? Para mí el hubiera no existe. Yo lo que te digo es que ahí estaban las encuestas. Hay que revisar las encuestas. Yo sí creo las encuestas. Y me ponían, recuerdo las del Financiero, por ejemplo. Ahí estaban las de Reforma, las del Universal, las recuerdo. Y nos ponían muy competitivos, con el hoy presidente. Sí. El hubiera no existe. ¿Para qué te digo? Yo hubiera hecho todo. Pero sí hay creo. datos siempre estadísticos, siempre las encuestas, o sea, Algo también sí vale, creo. ¿no? Sí, y algo que sí creo. Yo tenía mucha cercanía con el priismo, mucha con el priismo. Entonces creo que eso hubiera sido también un hándicap importante para mí. Entonces, no, el caso es que no fue. El caso es que Pepe fue el candidato y a la semana, yo estaba en un restaurante cercano a Gobernación comiendo con él y diciéndole, te apoyo. Y me comprometo. Y nunca hice algo, una sola acción, que pudieran decir, está haciendo lo contrario, está jugando al revés. Ni una. No tengo, en mi haber, un señalamiento al respecto. ¿Pactó el presidente Peña con Andrés Manuel? Yo no lo creo. Sé que es un tema que se habla mucho. Yo no lo creo. La verdad es que déjame decirte de otra manera. Para los que todavía creen que puedes llegar a un lugar y decir, pues fíjense que les pido que voten por Juanito, pero después les pido que voten por Roberto, y la gente dice, sí, inmediatamente lo hacemos. No, la gente tiene mucha conciencia de lo que piensa, y ya estaba muy adelantado el proceso. A lo mejor ya viendo que no levantaba José Antonio Meade, entonces ahí puede ser que no la vamos a hacer cansada y... Mira, no, porque eso sí lo ha dicho el presidente, dijo no hubo... Es que ese es otro tema. Fue amable y fue el primero, José Antonio Meade fue el primero en reconocer el triunfo de Andrés Manuel, entonces ahí a lo mejor fue... Mira, eso. Es que es un país democrático, ¿sí? No lo que están haciendo hoy de no reconocimiento. Si les ganan ellos como antes, aplauden, y si no, no, pues hubo trampa. Hoy que gobiernan, es increíble, quieren ganar de todas. Todas. Pero no, déjame decirte algo en el comportamiento del presidente Peña. Le molestaban las campañas sucias, porque él venía de que le afectaran siempre desde gobernador y como candidato, con campañas sucias, muy personales. Y al presidente no le gustaba eso, y entonces lo que hoy reconoce el presidente de la República, pues es un comportamiento que tenía el presidente Peña, de no permitir las guerras sucias, de no permitir eso que te lastima y que luego se convierte en algo irreversible en tu haber. ¿Y tú crees que en 2006 hubo fraude? No, y lo digo porque yo vengo de Instituto de Cuestiones Electorales, sí. Y para el 2006 ya había una institución que yo creo que ya perfectible siempre, venía haciendo bien las cosas en cuestiones electorales, que después lo cambiamos en el 2013 a INE, ¿no? Entonces, y digo lo cambiamos porque yo fui parte de la mesa con los partidos para crear este INE, en el que yo creo, en el que creo que le sirve bien al país, y que se puede perfeccionar, siempre lo digo, pero que no estoy de acuerdo en
ni desaparecerlo, ni regresar a esas épocas que tanto pelearon los que hoy están, cuando lo controlaba el gobierno, cuando lo manejaba el gobierno, cuando disponía del gobierno. ¿Hay pláticas, hay pactos o no entre políticos? Tú me dirás, porque ahora quienes eran gobernadores de tu partido perdieron las gubernaturas en estas últimas elecciones y las gana Morena, y después se van de funcionarios de Morena. ¿Qué está pasando ahí? No hagas cosas buenas que parezcan malas. ¿Qué está no te puedo ahí? Yo no soy dirigente del PRI, yo no conozco si ha habido pactos en lo local, yo entiendo que él debe de saberlo más que yo, pero no hagas cosas buenas que parezcan malas. Pierdes el Estado y luego recibes una invitación cuasi premio de embajador de irte o de a trabajar cónsul, con otro partido político con el que según esto hay disputa. Entonces, ¿a quién? Yo digo que hasta por dignidad no se debe de aceptar. Ellos mismos lo decían, los que hoy están invitando, o sea, los que hoy gobiernan, que invitan a los de mi partido, ellos mismos se negaban a aceptar absolutamente nada y yo los entendía. Eran otra ideología, otro pensamiento, pero pues no, ahora ellos invitan y los nuestros aceptan. Oye, ¿Omar Fayad entregó Hidalgo a Morena? Mira, yo estuve en este tenor, en varias ocasiones con él. Yo no vi a un gobernador trabajando para Morena, no lo vi. No vi acciones de su alrededor que pudieran pensarse eso. Es lo que te puedo yo opinar. No vi esa entrega, como la denominas tú. La entrega. Y de otros bueno, estados. Es que entregó, ¿no? Formalmente la oficina, me imagino que se entregó. Y otros estados, la verdad es que, pues, es increíble esto que es aceptar en la imagen hacia afuera el que pudo haber un acuerdo al aceptar una posición con otra ideología, con otro gobierno. O sea, ¿qué de verdad no piensas que cuando estás aceptando eso y vienes de perder, estás tal vez aceptando que hubo algún acuerdo? Se me hace ilógico completamente, por una posición de Oye, y además, siendo Hidalgo, pues un bastión priista, es la primera vez que se pierde el Estado, siempre una primera vez, pero que debe ser doloroso, y sobre todo porque vienen de un momento de mucha fortaleza. Yo siempre decía, el eje Edomex Hidalgo, ¿no? Uh-huh. Pues en el gobierno de Peña Nieto eran los... No, pues éramos de los 3 únicos gobiernos que no ha habido alternancia. Así es. Hidalgo, Estado de México y creo que Coahuila. Quedan 2. Que no ha habido alternancia, ¿no? Alternancia, sí. Ahora viene Estado de México y Coahuila. Ya en Hidalgo fue muy doloroso. Sí. La verdad hay un priismo muy fuerte allá. Pero bueno, creo que hay que aceptar que esto iba a suceder alguna vez. Yo espero que no suceda en el Estado de México y Coahuila. Yo espero... ¿Tiene que ver con la presidencia del partido actual, con Alejandro Moreno? Pues él es el presidente del partido y él es el que ha perdido todas las gobernaturas de los estados donde gobernábamos, todas se han perdido, y otras donde no gobernábamos que también se han perdido, ¿no? ¿Cómo es tu relación con Alito? Él dice, es que pues en la forma en que me entregaron el 18, no, bueno, pues ya se parece al gobierno viendo hacia atrás, que asuma su responsabilidad y que asuma lo que le ha tocado a él dirigir. Sí. Y lo que le ha tocado a él dirigir es que los resultados son pésimos, son muy malos. Y luego también se habla de este tipo de acuerdos que lastiman a la militancia. Estamos mal y luego todavía se habla de este tipo de acciones. Yo me acuerdo que le decían AMLito desde antes de que fuera el dirigente. Sí, y era público, ¿no? Era público. Porque... Una relación muy cercana. Sí. Desde que llegó de presidente, cuando fue a Campeche y empezaron a decirle eso, por su discurso diferente. Antes, cuando era gobernador, cuando fue la competencia del 18, en el que decía una cosa, y después cuando llega y
empieza. Y entiendo la relación que se tiene que dar institucional con el presidente, pero bueno, era un exceso, diría yo. Sí. Y la otra, pierdes hasta tu estado. O sea, él siendo dirigente nacional pierde Campeche, ¿no? Porque dice, bueno, así me lo entregaron, Campeche lo gobernabas tú. Es cierto. Ya de qué entonces acusas a los otros gobernadores si tu propio estado lo perdiste. Y es uno de los gobernadores que se va de embajador, por cierto. Cercano a él. Muy cercano, y que por ahí la ratificación la frenaron un poquito, porque había una votación ahí importante en donde el hijo del gobernador vota con Morena. Bueno. O sea, qué cosas más y cuando dicen, es que él lo señalaron, y yo dije, ¿y quién lo hizo diputado? Lo hizo Alito. Sí. Alito lo hace diputado federal sin tener mayor mérito que el ser amigo e hijo del gobernador que deja Alito de Entonces se va el amigo de Alito con Morena, el gobernador con Morena, se queda Laida y después viene el boomerang. Bueno, se pierde Campeche, con Morena, y es increíble que no hay manera de explicar esto cuando todo el comité ejecutivo del PRI se fue a la elección de Campeche. Cuando todo lo que podían hacer fueron y estuvieron allá en Campeche y lo pierden. Sí. Entonces, ¿cómo miras a los otros gobernadores y les dices, es que ustedes no hicieron su trabajo, es que ustedes se entregaron, cuando tú, dirigente nacional, pierdes tu propio estado? O sea, hay priistas muy cercanos a Andrés Manuel, ¿no? Bueno, digámoslo así. No tengo elementos para decírtelo, pero sí, vuelvo a decir, los hechos. Sí. José Murat. ¿Es muy cercano a Andrés Manuel o no? Pues se decía en otros tiempos, no sé ahora. Papá, sí. José. Sabía que había una relación. Bueno, el hijo también, dijo Andrés Manuel que le iban a hacer un homenaje, ahora que estuvo en Oaxaca. Bueno, no, pues sí se caen muy bien. Sí, ¿no? bueno. La llevan súper. Es increíble, ¿no? ¿Qué tiempos estamos viviendo? Sí, porque lo peor es que se está lastimando al prismo. O sea, están entrando en el juego, no importándoles la militancia de los que lo llevaron a ser gobernador y asumiendo un encargo que les da el presidente. El presidente debe estar feliz. Yo los invito y estos aceptan, y entonces debe estar festejando, porque entonces la militancia dice, pues mejor vámonos a Morena. Sí. O sea, eso a mí me causa mucho malestar. Esa aceptación, de verdad, debieran de haberla rechazado en conjunto incluso. Ahora, también en el prismo desde antes hubo grandes excesos, ¿no, Miguel Ángel? O sea, sí, Andrés Manuel tenía todo un arsenal, por lo menos en el discurso de la corrupción que permeaba ya en el gobierno de Enrique Peña Nieto, y escándalos como la Operación Zafiro, la estafa maestra, excesos que pues tampoco han sido aclarados, el tema Es que ese es el tema. Una cosa es lo que se habla y otra cosa es lo que hoy está en un proceso que todavía no ha terminado. Yo no estoy de acuerdo en los juicios sumarios. Eso es de que en la mañanera te acuso y ya eres culpable. ¿Te han mencionado en la mañanera? Sí, varias veces. ¿Sí? Varias ocasiones. Pero eso no es mi país. Mi país es un país de instituciones. Y yo creo que los que hoy gobiernan mañana no quisieran tampoco que los enjuiciaran en una sentada, en un discurso. Sí lamento mucho algunas acciones al margen de la ley de corrupción que tuvieron algunos que militaban en el PRI o militan, pero ese no es el PRI es mucho más grande que eso, que esos que hicieron este tipo de acciones. Ese PRI que yo conozco es el del maestro, de la ama de casa, del campesino, del obrero, que todos los días trabaja y que quiere entregar lo mejor a su familia y a su país. Ese es el PRI que yo conozco, que yo quiero, que me formó, que me hizo. No el de 5, 6 o 10 que hicieron actos que nos llenan de vergüenza y que a todos nos embarran, ¿no? Como lo que está sucediendo hoy con el actual gobierno o con otros gobiernos de otras ideologías. Bueno, pues siempre hay quienes se desvían, pero no por eso todos son iguales, ¿no? A ti te toca llegar a una Secretaría de Gobernación. Fuiste, pues yo el secretario de Gobernación
más poderoso, con más facultades, y en esta supersecretaría, como se le llamó, en donde llevas también la batuta de la seguridad pública en nuestro país. Se crea esta secretaría muy, muy fuerte. ¿Tuviste algún tipo de relación desde entonces en asuntos turbios? Hoy preso en Estados Unidos, Genaro García Luna, ¿viste indicios de que él estuviera ligado a grupos delictivos? Mira, primero te comento, seguramente algún día habrá de salir y yo te lo hoy paso. La decisión de que la seguridad pública estuviera en gobernación, obviamente es del presidente, pero sí fue una petición mía, ¿eh? ¿Tú lo pediste? Sí, yo pedí que la seguridad pasara allá, porque creo que la seguridad va ligada a la toma de decisiones políticas. Y mira que yo estoy seguro que no me equivoqué. ¿Veías que algo estaba mal por ahí o no? A la fecha siguen comentando que si me han preguntado si lo volvería a hacer. Sí, claro que sí. Seguridad pública debe estar en gobernación, digo yo. Creo que es lo más acertado, porque eso permite la relación fuerte con los gobiernos locales y permite la toma de decisiones conjuntas. Nos fue muy bien en el 12, 13, 14 y 15. Digo, obviamente pasa el suceso de los 43, pero bajamos los índices históricos. Antes del 98, o sea, estaban los índices muy abajo. En el 2015, finales, empiezo a ver que otra vez empiezan a subirse los índices. Había habido cambio de gobernadores y en el 16 hubo otros más cambios de gobernadores y de muchos presidentes municipales y otra vez se nos estaba complicando. Entonces, cuando llevamos una iniciativa al Congreso, a la Cámara de Diputados, para que se desaparecieran una reforma constitucional, se desaparecieran las policías municipales, que son las más cooptadas por la delincuencia organizada, y se hicieran 32 muy fuertes, como en otros países. ¿Y sabes quién la rechazó? Los que hoy gobiernan. Y la verdad es que creo que ahí es el punto. Si no fortaleces las policías estatales, si crees que con la Guardia Nacional hoy, o antes Policía Federal, solo vas a resolver el tema de seguridad, no es cierto. La Guardia Nacional está viendo temas de narcotráfico, temas de delitos federales, de los grandes delincuentes, pero hay otros que también son grandes porque afectan el patrimonio y la vida de la gente. La Guardia Nacional no tiene alcances para ver el robo a casa-habitación, transeúnte, de vehículo. Bueno, además no está capacitado para eso y es muy peligroso para la ciudadanía. Estamos viendo que las violaciones a derechos humanos han sido una constante, aunque digan que no. Bueno. Su entrenamiento es otro. Es correcto, pero si partimos de eso, entonces tienes que respaldar y fortalecer las policías locales. ¿Y sabes qué has hecho? Nada. Les quitas dinero. A los municipales les quitas todo y a los estatales los limitas. No formas, no hay una verdadera y auténtica coordinación y por eso las cifras se les revientan como se les han reventado. Yo no estoy en contra del ejército. El ejército trabajó con tu servidor, estuvo en la mesa con tu servidor y trabajamos muy bien y nos ayudaron muchísimo y siempre trabajamos para que se salieran. Pero votaste en contra de que se incorporara a la Sedena. ¿No te presionaron? No, la verdad es que no tengo que decírselo, no puedo acusar a nadie de que alguien se acercó y me dijo, no, y aunque lo hubieran hecho, no hubiera cambiado mi parecer. Yo creo que el ejército hay que ver que siga ayudando, pero el camino para que se regresen, y no hemos hecho el camino para que regresen. Miguel Ángel, pero cuando el PRI propone que el ejército se haga cargo de la seguridad interior, que es la seguridad pública, y que llega la Corte, ¿tú apoyabas esa...? Sí, no, pero es la ley de seguridad interior, que también rechazan los que hoy gobiernan, que hoy se les olvida, era muy específica. Para peticiones de los gobernadores, en casos de excepción, o sea, había muchas reglas para que el ejército pudiera intervenir en seguridad pública, era solo por un periodo y en casos de excepción. Y bueno, pues la rechazan. Y mira lo que piden ahora, ¿no? Nosotros no pedíamos que el ejército se quedara,
Yo mismo veía que el ejército decía, ¿ya? ¿Hasta cuándo? Sí, tienes razón. Entonces, por eso exigí mucho que se formaran buenas policías estatales. Y créeme que logramos muy buenas cosas. Ahí está el caso de Coahuila, que junto con quien gobierna pudieron hacer estas modificaciones. Y tengo muchos buenos ejemplos de policías fuertes, locales, que no necesitan del ejército. De verdad, sí se pueden lograr policías. Hay ejemplos de verdad. Están recursos, capacitación, Yucatán. todo lo que se ha dicho. Es un muy buen ejemplo también. Querétaro es otro muy buen ejemplo. Guanajuato se les ha hecho un problema, pero de verdad tenían una policía muy buena, una policía estatal muy fuerte. Y te podría poner ejemplos, el propio Jalisco. Tienen problemas enormes, pero tienen buenas policías y tienen una coordinación metropolitana también importante. Nuevo León la dejamos muy buena, luego el Bronco la dejó de seguir respaldando. Creo que otra vez están ahí rehaciendo, pero era una gran policía también. Te puedo ir poniendo ejemplos de donde se lograron avanzar con las policías locales y que dejaron de requerir el apoyo del ejército. Sí. Pero ahora... Y las abandonaron. Bueno, y lo ahora ya abandonaron, los gobernadores dicen, a todo dar, mándame a la Guardia Nacional. No, gobernador, cumple con tu obligación, forma tu policía estatal y protege a los ciudadanos, es tu obligación constitucional. No, los gobernadores están así y apoyan que se quede el ejército y, oye, secretario, mándame a más Guardia Nacional. No, tienen que cumplir con su responsabilidad. Y entonces no hay camino para que se salga el ejército y no es justo con el ejército. Hay que darle camino para que se salga y ese es, el único camino es el fortalecimiento de las policías estatales. te toca un momento de crisis tremendo, la fuga del Chapo, 2, sí, capítulo 2. ¿Sí? ¿Cómo lo vives ahí? No estaban en México, ¿verdad? No, mira, te digo que en el 12, 13, 14 y se fugan en el 14, sí, en el 14, pero estábamos con los índices delictivos de lo mejor que te puedas. Aunque hoy los organismos ya lo medio aceptan, antes en ese tiempo no lo aceptaban, pero ahí estaban las cifras. Yo sí me baso en cifras, ¿no? Y en percepción, por supuesto. Y estábamos muy bien y habíamos formado la gendarmería. Sí. Y entonces, que puro joven, preparado, ya no sé qué hicieron con ella, pero joven preparado, licenciados en su gran mayoría, mujeres y hombres muy bien formados en cuestiones policiales. Y nos invita Francia a su desfile a encabezar, junto con el ejército. Y es la única salida. Más que las veces que iba yo a Guatemala o Estados Unidos de relaciones, que yo había estado fuera del país. Y me dice, presidente, oye, pues la gendarmería, vamos. Y dije, sí, vamos. Y me adelanto para no viajar junto con el presidente. Y yo estando allá, 2 días antes, era un sábado, pues me pasa la información de que se había escapado. ¿Quién te habla? Eugenio Imas, el director de CISEN. Sí. Y me dice, le digo, ¿cómo es posible? Dice, por abajo. Y luego te enseñas, yo no soy policía, pero le aprendes y yo fui gobernador y te metes a temas de seguridad y fui secretario de gobernación y te metes a temas de seguridad. Y eras el jefe también de la... y tienes que aprender que nunca subestimes a nadie. Había ya libros en los que se hablaba del Chapo. Y en estos libros se hablaba de que le encantaba hacer túneles, ¿no? Los túneles estos de la frontera de Estados Unidos con México, que muchos se encontraron. Sí. Ya se hablaba de los túneles. No, hicieron su doctorado ahí, era una cosa impresionante. ¿Qué me ocupaba en esos tiempos cuando yo tenía reuniones con quien se encargaba de los centros penitenciarios? Que cumplieran con la norma. De las cosas que enseñé es que acababan de certificar el penal del Altiplano, una compañía americana que certifica a todos en el mundo. La acababan de certificar. ¿Qué certifican? Pues que la barda que va del piso hacia abajo cumpla los metros que corresponden, 5 o 7 metros creo, el sistema de seguridad, las cámaras, todo estaba certificado. Bueno, pues se metió más abajo de la barda profunda y consiguió los planos y se metió a su mera celda. Nadie lo esperábamos.
por eso cuando se acusó que si había contubernio, que si alguien ayudó, pues, Bueno, con los planos, obviamente ahí los alguien... planos sabes dónde estaban. Por eso sí hay deficiencias que por eso en tema de seguridad no deben de... ¿En dónde? No deben de verse temas de ideología, deben ser un tema de Estado. Ese debería ser el tema de seguridad. Pues en aquellas épocas, en los 80s, los permisos se daban en las presidencias municipales. Nunca lo corroboré, pero muy seguramente en la presidencia municipal de allá estaban los planos del penal. No lo dudes, que se presentan para la construcción, como cuando tú construyes tu casa, vas y presentas tus planos. Yo me imagino, entonces, todas esas cosas tenemos que ir perfeccionando. No recuerdo exactamente qué pasó. Me regresé en la madrugada, me acuerdo que llegué. El trayecto largo, muy de Europa largo, por acá, 11 horas se volvieron como 20. Me acuerdo que... ¿A quién le dijiste? ¿Quién fue tus ojos aquí? Tus oídos, Eugenio era el que estaba más. muy al pendiente. El comisionado Rubido. Sí. Estuvo Enrique Galindo. Ellos eran los que estaban informándome. Y me acuerdo que llegué a las 1 de la mañana del domingo para el lunes. Y pues no había ni comido. Me fui a comer unos tacos a Califa de León en San Cosme. Ahí me encontré a 3 personas y me dijeron, échele. Y me acuerdo que dije, les comprometo que lo debemos de capturar. Y bueno, me sometí a toda la prensa, que fue durísima conmigo, tenían razón. Digo, yo no era carcelero, pero era mi responsabilidad en general. Y bueno, nos fuimos al CISEN, todos. Después estuvimos en Gobernación, luego fuimos al Altiplano, luego regresamos, luego una conferencia de prensa, y de ahí el compromiso. Y tuvimos una reunión todo el grupo de coordinación, y mira, desde donde compraron el terreno, donde hicieron la casita para meterse en el túnel y luego llegar al penal, de quien hizo todo, hasta los que volaron las 2 avionetas, que no fue una, 2 avionetas, y hasta el lugar donde llegó, a todos se detuvieron, incluido el Chapo 6 meses después. Dice la leyenda que tú tenías un monitor en donde veías la celda del Chapo, bueno, o al Chapo, ¿es así? Teníamos monitores diferentes, y no solo la del Chapo, la de todos los que estaban... ¿En tu oficina? En un búnker en mi oficina, en una sala de juntas. Ahí podía yo observar no solo eso. ¿24 horas? 24 horas, no solo podía observar eso, podía observar las vialidades de todo el país, las más importantes, el Popocatépetl. No, la verdad es que el sistema de protección civil lo tenía muy fuerte. Pero sí lo podías ver, sí, tú sí veías sí lo podía ver, pero Chapo. Por supuesto que no estaba ahí. Había un grupo del CISEN, un grupo del propio centro penitenciario que lo observaban las 24 horas. Y ellos, ¿qué culpa tuvieron? Pues, ninguna. Lo estaban observando cuando vieron que ¡pum!, desapareció en un segundo. Sí, me acuerdo de las cámaras. Y acabaron en prisión los jóvenes del CISEN que estaban viendo el monitor. Pues después se vio que no tuvieron nada que ver. Pero afortunadamente demostramos que no había contubernio, que no había ninguna circunstancia con ellos, y esto se demuestra con lo mejor, con resultados, capturándolo otra vez. Hablando de capturas, la maestra Elbester Gordillo comenta que tenía una reunión contigo, y creo que en la mañana se iba a reunir con Videgaray para ver todo el tema de la reforma educativa cuando la detienen. ¿Tú sabías de la detención de la maestra? ¿Estuviste al tanto de lo que se iba a hacer? ¿Te lo dijo el presidente? No recuerdo como tal que yo tuviera una reunión con ella ese día, no lo recuerdo. Sé que he señalado que tenía un desayuno con Luis. Con Luis Videgaray. Por supuesto que estaba al tanto de su captura, o sea, era una decisión. Y por supuesto que había cosas que hacer y que me tocaban a mí hacer. Entonces sí tuve conocimiento todo el tiempo. ¿Fue un quinazo? Mira, creo que fue una circunstancia para legitimar compleja, gobierno, difícil, muy difícil. La captura de la maestra era un gran personaje, lo sigue siendo, digo yo. Y tomar esta decisión fue complicado.
pero pues... ¿Has hablado con ella? Yo veía, algo? sí, claro que sí. ¿Después de Sí, o por antes? supuesto. Sí. Después de su salida de prisión, me he reunido varias veces con ella. No hubo ahí pues no, mira, sentimientos, yo cosa que le agradezco a ella, resentimientos. y porque yo también lo asumo, es que cumples con tu responsabilidad, ¿no? Por supuesto que tenemos una relación personal, pero yo tenía una responsabilidad como secretario de Gobernación y siempre he cumplido con lo más eficientemente posible esta responsabilidad, entonces lo hice. En la Procuraduría estaba otro hidalguense, también, ¿no?, importante, Jesús Murillo Caram, y comentabas lo del 2014, Ayotzinapa. Hoy, por lo pronto, en lo que hacemos la entrevista, continúa en prisión preventiva, preso por el caso de Ayotzinapa. ¿Qué opinión te merece? Yo vi una decisión de un presidente que todo lo que tuviéramos que hacer para localizar a los jóvenes se hiciera y para castigar a quienes habían. Una decisión en reuniones muchas, y no solo las públicas ni con los padres de familia, las muchas que teníamos internas. O sea, para quien acusara es que ustedes querían ¿tapar qué? Nos estaba lastimando todos los días. O al ejército. En la opinión pública. No era el tema el tema del ejército no ha ahorita sido un para tema allá, doloroso. Pero es muy importante decirte esto. O sea, cuando se dice, es que ustedes quisieron ¿tapar qué? Si nos lastimaba todos los días. O sea, los más necesitados de saber qué pasó ahí éramos nosotros mismos. Porque la sociedad en su conjunto estaba muy molesta con nosotros. Sí. ¿No se apresuraron? Hay quien se queja de que no se actuó a tiempo. Era un tema local. Sucede un viernes para amanecer sábado y el martes la decisión era atraigan el caso. Sí. Pues, lo más rápido posible, ¿no? Se detuvo a todos los que nos dijeron que se tenían que detener, los detuvimos a todos en las investigaciones. Yo vi a una procuraduría buscando la verdad. Yo nunca participé en nada de fabricación de algo para salirnos del tema, porque mientras no se encontrara a los jóvenes no íbamos a salir nunca del tema. Eso era algo que lo comentábamos nosotros, que lo comentaba yo con el presidente. Las irregularidades, por ejemplo, de la visita de Tomás Herón. Esos son temas. ¿Eso se tienen que investigar? Eso yo sí creo que es un tema que no debió de haber sucedido. Yo creo que la urgencia de encontrar la verdad hizo pasar por precipitaciones que eran irregularidades legalmente. Eso lo puedo conceder eso. Pero el fabricar algo para salirnos del tema, mientras no encontráramos a los jóvenes, no iba a haber ninguna forma de salir. El tema del ejército no era un tema de hay que proteger al ejército. Y recuerdo, fíjate, cuando capturan en Estados Unidos al general Cienfuegos, una de las primeras declaraciones de Alejandro Encinas fue: se va a aclarar parte de Ayotzinapa. Y después ya no se dijo más y se armó, porque fue una reunión, por supuesto, y una decisión del gobierno del presidente López Obrador de, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, las negociaciones entre fiscales, liberar de Estados Unidos al general Cienfuegos y ser juzgado aquí. Después el fiscal dijo: no hay nada. La verdad, qué bueno que pasó eso, porque yo conozco y conocí a un secretario de la Defensa comprometido con su país, que era un insulto que lo quisieron involucrar en esta nexos con los delincuentes, cuando yo lo veía todos los días en mi mesa de juntas y en los estados, comprometido por capturar a todos los delincuentes. ¿Metes las manos al fuego por el general Cienfuegos? Mira, yo creo que es una cosa que no debe de decirse nunca por alguien, pero sí te puedo decir que lo conozco, que lo conocí, que es un hombre intachable en su conducta, en su forma de pensar, en su compromiso con el país. Por supuesto que yo sabía que no tenía ningún nexo y yo fui uno de los que primero declararon en su favor. Del tema de Ayotzinapa, ayudaron para tratar de investigar, para saber. Cuando hubo un tema de que estaban en los cuarteles, lo hablé con él y dice que entren a todos los cuarteles. Yo se los dije a los padres, a los jóvenes, y luego hubo un evento ahí en Iguala
que ya se evitó el entrar a todos los cuarteles, pero tienen autorización para entrar a todos los cuarteles. Bueno, tú la diste, pero después el general secretario dijo que no. No, perdón. ¿No? Dijo, no voy a... Fue un diciembre. O entrevistar a los... Ese es otro tema. Fue un diciembre cuando se les informa a los padres de familia en la PGR entonces que podían entrar a los cuarteles. Y 8 días después se da un enfrentamiento en el cuartel de Iguala. Y ya nunca ellos hacen la petición porque decían, no, en este y en todos los cuarteles. ¿Qué día quieren entrar? No le vamos a decir el día porque pues entonces van a ocultar cosas. Está bien, díganos unas horas antes y entren a los cuarteles. Tratábamos de darles respuesta a todos los que nos pedían. Yo me reunía con los padres y con los abogados, Vidulfo mucho, y le decía, ¿qué más? ¿No? El tema que me comentas es que sí recuerdo las palabras del secretario de la Defensa. Dijo, yo no voy a poner a mis soldados en tribunales que no sean del país, que les pregunten quienes no tienen autoridad con ellos. Los pongo con la autoridad mexicana. Y sí recuerdo un pasaje en el que a los soldados, los ministerios públicos de la PGR les preguntaron, los cuestionaron, estaban sobre el proceso en la carpeta de investigación y ahí mismo estaban los de la Interamericana. Ellos vieron alguna de estas ocasiones en que se les cuestionó y preguntó a los militares. Sí, la expresión del secretario de la Defensa fue, no puedo poner a mis soldados bajo otro tipo de procesos que no sean los mexicanos. Pero vamos a lo que comentabas hace un momento, ¿no, Miguel Ángel? Que no deben de estar en las calles y en estas labores de seguridad pública porque están muy expuestos. ¿Sí? Y vemos que una parte del ejército ha estado expuesto y ha estado ya muy vinculado con los propios grupos que desea combatir, porque sí sucedió también en el caso de Ayotzinapa, ¿no? Y están en el tema y están muy cercanos y se está exponiendo al propio ejército. Los están dejando solitos y eso no es justo para ellos. Te acabo de decir cómo están los gobiernos de los estados. Pues, éntrenle. Ustedes, los necesito más en este municipio, en esta comunidad. Pásenle, por favor. Eso no es justo para ellos. Yo no creo que eso sea el camino. De verdad, ellos mismos saben que no están preparados como policías. Ellos tienen un régimen militar. Los de la Guardia Nacional los han ido capacitando, sí lo sé, pero pues es un proceso largo. Y a los que son del ejército no los preparan porque ellos van a regresar a ser militares o son militares. Entonces, sí es un riesgo para el Estado mexicano, es un riesgo para los ciudadanos, es un riesgo para el ejército. Hay que hacer el proceso para que se regresen. Eso es lo que yo digo. Hablando de no conformarse, ahorita que están sacando todo lo de las casas, que todo el mundo tiene casas y casas y casas, ¿tú cuántas tienes? Mira, no van a salir ahí que tienes, ¿no? No tienen con qué comprobar absolutamente nada al respecto. He librado ya algunas denuncias. En el 10, en proceso electoral, me pusieron una I de vínculos con la delincuencia. Fue ese mismo gobierno federal el que me dio el no ejercicio de la acción penal porque no encontraron nada, evidentemente. Y luego, en el 16, 17 y ahora en el 19, cosas que tienen que ver con cuestiones económicas personales, y las dos he obtenido el no ejercicio de la acción. Quiere decir que no hay elementos para estas acusaciones. Aquí rento, de ahí salió el tema. Quise comprar y después pues vimos que era bastante lo que se tenía que pagar mensual y ya deshice el trato. Pedí un préstamo y ese préstamo lo regresé. El banco no lo reporta y entonces acusan que yo tenía esa casa. La rento, tengo un contrato. ¿Qué es, en Las Lomas? Sí. Y donde tenemos nuestra casa es en Pachuca, una formada con patrimonio de muchos años. No hay otra. Me acuerdo que muchos se burlaban de mí. Miren,
tiene un departamento de 6x2. Es el palco que tengo en el estado, en el estadio. Ok. Qué ridículo, nos quiere tomar el pelo a todos. Pues es un palco, el palco. ¿no? ¿Tu familia vive en Pachuca? ¿Tu esposa, tus hijos? No, ellos están aquí Acá, ellos contigo en Ciudad de México. En la ciudad. Mi mamá, mis hermanos, todos allá. Sí. Aspiro regresarme algún día a Pachuca, después de dejar de tener responsabilidades, que también espero no dejarlas de tener, porque quiero servir mucho a mi país. ¿Todavía quieres ser servidor público durante muchos años? Por supuesto, tener una responsabilidad, por menor que sea, en la que yo pueda servir para transformar este país. Comentaste hace un momento que por eso no me retiraría del PRI, o algo así, hiciste ahorita una expresión de, por eso no, ¿por qué sí? No, bueno, hoy nos está pasando cuando, no estoy diciendo que voy a hacerlo, porque si no, entonces, sí, de ahí se van a agarrar estos, ¿no? ¿Se va a retirar del PRI? No. Vas a seguir en el PRI. Voy a seguir señalando, además, desde dentro, todas estas acciones de falta de liderazgo, de falta de congruencia, de falta de resultados, de que se tiene que permitir nuevos liderazgos y no a quienes están siendo señalados como están señalando al actual líder. No lo voy a dejar de hacer. Cuando mi partido faltara a sus principios, pues habría motivos para no estar en él. Pero yo no puedo... ¿Está faltando a sus principios? No, bueno, el líder sí está, ¿no? Evidentemente está. Mi partido no. Si no cambia esa circunstancia, podrías decir... No, el liderazgo de Alito pasará. Dice una muy fuerte frase, esto también pasará. Y yo también lo creo. Esto que le está sucediendo al partido también pasará. Y habrá de llegar algún liderazgo que tenga cercanía y que tenga congruencia para servir bien a los países. ¿Te quieren quitar la coordinación en Senado? No, que yo sepa. La coordinación se da a partir del voto de mis propias compañeras y compañeros. Siempre estoy en el proceso junto con ellos. Ellos lo saben. No es una decisión, son de las pocas que se salvaron, que no es una decisión del presidente del PRI. Es increíble que centralizó todas las decisiones. Hoy los comités directivos no pueden tomar decisiones ni siquiera de quién es su coordinador en el Congreso. No tienen decisiones de las candidaturas. Todo pasa por el Comité Ejecutivo Nacional. Ese no es el PRI que construimos y que construyeron nuestros antecesores. Es un PRI que quiere formarse para tener un control, una sola persona. Y eso es lo que tenemos que evitar. ¿Y siendo aspiracionista a la candidatura presidencial de tu partido o de la coalición? Te insisto que todo se va creando con tu actuar. ¿Podría ser? Siempre se puede ser, siempre, y yo nunca me he desistido de esa posibilidad. Pero tienes que ver tu circunstancia, tienes que ver cómo estás. Y bueno, pues yo seguiré por el camino de hacer las cosas lo mejor posible para poder tener confianza de la gente. ¿Y las alianzas que se mantengan? Que se mantengan por sobre los liderazgos de los partidos. Gracias. Muchas gracias. Ángel, qué gusto. Muchas gracias. Gracias por recibirnos, gracias por estar con nosotros. Nos vemos en la próxima.